Bueno, en primer lugar, quiero a través de Telesur, desde aquí, desde La Habana, Cuba, enviar un gran saludo, un gran abrazo de felicitación al comandante Fidel Castro, al general de ejército Raúl Castro, presidente del Consejo de Estado y Ministros, a todo el pueblo de Cuba, ¿no?, que está aquí dando siempre la batalla por su dignidad, por su independencia, por su felicidad, en estos 54 años que cumple la Revolución Cubana. Hoy, 1 de enero, ya en horas casi finales de la tarde, en esta conversación, y dar no solamente las felicitaciones, sino resaltar el hecho histórico del triunfo de la Revolución Cubana, que no se pierde en su impacto y en su significación porque hayan pasado 54 años. Pareciera que cada año que pase, cada década que pase, se acrecentará la importancia de que el pueblo cubano, con el comandante Fidel Castro al frente, haya logrado el triunfo hace 54 años, pero además haya logrado consolidar un camino de dignidad, de independencia, de orgullo nacional, de rescate de su nacionalidad, de ejemplo para los pueblos de América Latina y del mundo. Y ese es un camino que, pudiéramos decir, cuando el comandante Fidel Castro entra victorioso a Santiago de Cuba y luego se dirige hacia La Habana y se decreta el triunfo de la revolución, ¿no?, la huida del dictador Fulgencio Batista, estaban llegando ahí muchos caminos, pues, ¿no? Ya pudiéramos decir que el triunfo de la Revolución Cubana es la culminación de un largo proceso en Cuba que se había iniciado en la América nuestra continental, en América del Sur, unos 150 años atrás quizás, ¿no?, o quizás menos, ¿no? Nosotros estamos celebrando ahora el bicentenario de las luchas de la independencia, que algunos llamaron de la primera independencia. El comandante Hugo Chávez ha propuesto la tesis, bueno, de que el proceso de independencia es uno solo, ¿no?, y nosotros asumimos como tal. Las luchas por la independencia que dirigió el libertador Simón Bolívar, los ejércitos libertadores del sur, siempre tuvieron a Cuba y a Puerto Rico un objetivo. No había empezado todavía los rigores de la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821, cuando ya el libertador Simón Bolívar, previendo un plan estratégico de largo alcance continental, había mandado hombres y pertrechos por la vía de Panamá. Hay que recordar que Panamá era Colombia, Colombia la grande, la primigenia, la de Bolívar, ¿no?, por vía de Panamá hacia Quito y hacia Guayaquil, ¿no? Ya preparaba él la estrategia y para la estrategia preparaba los ejércitos, ya mandaba jefes del Ejército Libertador triunfante en Nueva Granada y en las Provincias Unidas de Venezuela, dentro de una estrategia de liberación continental, de extirpar el mal del Imperio Español en todas las tierras suramericanas para consolidar la independencia. Y ya en ese momento, ¿no?, él tenía los planes para ir triunfante en el sur, ir hacia Puerto Rico y hacia Cuba. Inclusive llegó a decir, dentro de los que a veces se pueden llamar los delirios bolivarianos, que no eran tales, sino que eran, digamos, ideas, fuerzas que se iban más allá de lo físico posible en su momento y de su época, llegó a plantear que si era necesario ir a Madrid, a liberar a Madrid y acabar con el Imperio Español, bueno, estaría dispuesto a emprender esa tarea histórica, para que se vea hasta dónde estaba dispuesto el genio y la fuerza del libertador Simón Bolívar a llegar. Ya ahí el libertador marca una agenda. Decía Francisco Pi Vidal, gran historiador bolivariano cubano, que es la agenda pendiente del libertador, que es rescatado por los luchadores, los patriotas cubanos. La idea de Ayacucho fue una idea que tuvo un gran peso en Cuba, en toda la década del 30, 40, 50 del siglo XIX. Luego con la guerra del 68 al 78, bueno, los cubanos trataron infructuosamente en su momento por la concentración de fuerzas del Imperio Español sobre, digamos, la joya de la corona en el Caribe, en América, que era Cuba, para los restos de ese imperio ya derrotado en el resto del continente. Luego Martí
Realmente Martí es uno de los grandes bolivarianos, si no el más grande de todos, que ha habido en toda nuestra tierra. Es el hombre que estudió y comprendió la esencia del espíritu libertario del libertador Simón Bolívar. Comprendió la esencia de todo su proyecto continental, ¿no? Y lo expresó en varios escritos y lo asumió como una fe de vida, no solamente cuando vivió en Caracas, José Martí, sino lo asumió como una fe de vida cuando organizó el Partido Revolucionario Cubano en el año 91 y cuando se vino él al frente, cuando la conseja de los dirigentes de esa hora de la independencia y de la lucha cubana era que él era el cerebro que debería preservarse. Él se vino al frente de las tropas en el año 95. Ya venía la impronta de Bolívar también, Bolívar, Martí, un solo pensamiento, un solo proyecto, ¿no? Luego vinieron épocas de imposición, ¿no? De la enmienda Plac, de la conquista de Puerto Rico, ¿no? Épocas de resistencia. Aquí en Cuba hubo hombres de gran valía como Carlos Aponte, ¿no? Que participó de las luchas por la independencia. Y bueno, después vino ese huracán que fue y es la generación del centenario, ¿no? Y Fidel Castro Ruz, el comandante de comandantes al frente, el asalto al cuartel Moncada, la preparación en México, luego la lucha guerrillera en la Sierra Maestra, ¿no? Y siempre nuestros caminos y nuestros pueblos estuvieron juntos, ¿no? Cuando triunfa la Revolución Cubana, verdaderamente se marca el inicio de otra época histórica, ¿no? En todo nuestro continente, así como la Revolución de Independencia bolivariana y nuestroamericana, hace 200 años, marcó el inicio de otra era, ¿no? Que fue traicionada por las oligarquías locales. Luego vino en la etapa de dominio del imperio norteamericano, en su primera etapa de hegemonía continental a principios del siglo XX. La Revolución Cubana marca el inicio de una nueva era de independencia. El 1 de enero del año 1959 se rompió el maleficio o la maldición que habían tenido las luchas por la liberación nacional y el socialismo, por la independencia de nuestro continente. Todo el resto del siglo XIX de traiciones, como lo ha denunciado tanto el comandante Hugo Chávez, como el resto del siglo XX de traiciones, de intervenciones militares norteamericanas directas, de masacres, de imposición de dictaduras militares, de las oligarquías locales, de las transnacionales. El 1 de enero de 1959 demuestra que es posible el triunfo de un pueblo con las armas en la mano y que es posible desarrollar y es viable, que es necesario y urgente, proyectos de transformación profunda en la tenencia de la tierra, en la distribución del poder político, en la organización de la sociedad, en el desarrollo de nuevos modelos políticos. Así que el 1 de enero de 1959, hace 54 años, marca la nueva historia. No podría entenderse la historia de la revolución bolivariana, ni de ninguna revolución del resto del siglo XX, y menos del siglo XXI, sin entender la historia de la Revolución Cubana, como no podría entenderse la historia de nuestra identidad, de nuestros proyectos unitarios, sin entender a Bolívar, sin entender la lucha de la Revolución Independentista del siglo 1810-1830. Así que nuestra historia está junta, está unida, es una sola, y en todo caso, afortunadamente, gracias, decimos los venezolanos, a Dios y a la Virgen, y tenemos que decir en este caso, gracias a Fidel y a Chávez, gracias a la fuerza de nuestros pueblos, de las fuerzas revolucionarias de nuestros países, hoy estamos juntos en un solo camino, el camino del ALBA, el camino de la liberación. Estamos en un camino tan decisivo para América Latina que yo me permito decir que la revolución bolivariana interesa tanto hoy en el mundo, tanto la fuerza que tiene hoy como su destino más inmediato. Por eso yo quiero que volvamos con la pregunta que le hacía al inicio cuando volvamos del siguiente corte. Siga con nosotros, estamos en Telesur conversando con el vicepresidente de la Revolución de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, su canciller, también aquí en La Habana, Cuba. Siga con nosotros. Y ya que usted me hizo una introducción tan linda de la historia, esa historia que pesa tanto en nuestros pueblos y en nuestras vidas, yo vuelvo con la pregunta inicial. Si usted tuviera que escribir, si pudiera escribir la crónica de cómo termina un año crucial para Venezuela como ha sido el 2012 en todos los sentidos y cómo comienza el 2013,
que cree que no se podría dejar de decir? Ha sido un año de grandes luchas, ¿no? Sobre todo de grandes luchas de nuestro líder, jefe y fundador, Hugo Chávez, y de grandes avances también. Si tú me preguntas el 2012, a mí se me pasa la película completa, ¿no? Y prácticamente desde el inicio del 2012, el comandante Chávez ha enfrentado una situación compleja de salud. Y la ha enfrentado, como te podría decir, con la fuerza de siempre. Confiando en sus fuerzas, en las fuerzas del pueblo, y siempre él con la conducción de la revolución bolivariana en sus manos, creando permanentemente para que la revolución siempre tenga una fuerza dinámica de creación, de que las aguas de la revolución siempre estén limpias, moviéndose y no se estanquen, ¿no? Y eso se ve en todo. En lo político pudiéramos decir, es un año de grandes debates sobre el destino de la patria, donde surgió el programa de la patria, ¿no? El programa de la patria es un programa histórico para varias décadas, que tiene una concreción para los próximos 6 años que inician con este 2013. Ese es un gran logro histórico de la revolución bolivariana. Es un programa hecho de puño y letra del comandante Hugo Chávez, con el apoyo de sus equipos de trabajo y con la experiencia histórica acumulada de conocimiento. Es un programa que plantea 5 grandes objetivos históricos, que ya estamos nosotros transitando. No los plantea en el aire teóricamente como un ejercicio académico, ¿no? Son 5 objetivos históricos conectados a la vida, a la lucha y a la capacidad de trabajo y de hacer del pueblo de Venezuela. Y pudiéramos decir, más allá, nos conecta con la lucha de todos los pueblos de nuestro continente, ¿no? El primer objetivo es la consolidación, como llamaba el Libertador, del bien más preciado, conquistado, que es la independencia. El segundo objetivo es la construcción del socialismo nuestro, que no es calco ni copia, como decía Mariátegui, sino creación heroica, ¿no? El tercero es la construcción de Venezuela como país potencia, ¿no? En el marco de la gran potencia de América Latina y el Caribe que vamos poco a poco construyendo. El cuarto objetivo es la construcción del mundo pluripolar y multicéntrico. El mundo sin hegemonismos imperiales, sin imperios. Eso es un gran objetivo de la humanidad. Y estamos en esa dirección. Y este año ha habido grandes avances en ese sentido. Y el quinto objetivo es incorporarnos con humildad, pero con conciencia, en la lucha de la humanidad por salvar el planeta Tierra y la especie humana. Que es un objetivo, digamos, de lo más grande que se haya podido plantear en cualquier programa de trabajo, de lucha, en cualquier programa político en la historia de nuestro país. Así que un gran logro del año 2012 ha sido tener el programa de la patria, porque concentra todos los demás logros. ¿Usted lo coloca incluso por encima del resultado tremendo de las elecciones Sí, presidenciales y regionales? No lo coloco por encima, lo conozco en la misma dirección, porque el pueblo venezolano, digamos, fue capaz de construir y de entregarle al presidente Chávez una gran victoria el 7 de octubre del año 2012. Una gran victoria, ¿no? Pero no solamente apoyar la ratificación del liderazgo y la presidencia del comandante Hugo Chávez, sino el camino que él ha trazado. En el 2006 el presidente Chávez planteó el socialismo como rumbo y 7 líneas estratégicas. Ahora ha planteado ya un programa para concretar la construcción de ese socialismo. Luego hemos tenido otra gran victoria, ahora reciente, el 16 de diciembre, de 23 gobernaciones, 20 gobernaciones, incluyendo aquellas claves que estaban en manos de la derecha, el pueblo las ha conquistado, las ha ratificado en algunos casos y en otros las ha liberado, como el caso del estado Zulia, que es el estado más grande desde el punto de vista poblacional y el más importante desde el punto de vista económico, el estado Carabobo, que no solo es el estado epicentro de la batalla histórica y es cuna de nuestra independencia, sino que es un estado industrializado de gran importancia. El estado Táchira, que formaba parte del intento de ellos construir una media luna para separarla de Venezuela, la derecha, o para permitir el movimiento de tropas paramilitares en contra de la estabilidad, la paz de la gente, ¿no? De la República, el estado Táchira, un estado de gran importancia. El estado Nueva Esparta, conocida en el mundo como Margarita, que son el conjunto de islas que forman parte del estado
insular de Nueva Esparta, de gran importancia, que estaba en manos de una derecha, bueno, muy corrompida y clientelar. El Estado Monagas, que es un Estado clave, que estaba en manos de la oposición y que está en el eje de la faja petrolífera del Orinoco. Hemos tenido una gran victoria política, en lo económico también. En lo económico ha avanzado el país, hay cifras claves como es, se estimaba un crecimiento económico este año de 5% y con el trabajo de la clase obrera venezolana, de los sectores empresariales, se ha logrado el 5.5% de crecimiento, con un control de la inflación, que es un problema grave que tenemos, que vamos a seguir afrontando, por debajo del 20%, tratando de ir achatando el nivel de la inflación, que tiene grandes componentes especulativos. Igualmente, se ha llegado alrededor de un 6.4% del desempleo, ¿no?, que son metas históricas que se mantienen en el gran esfuerzo económico y social del país. Es el año 2012, el año de la consolidación de las grandes misiones. Se conocen las misiones sociales del comandante Chávez desde el 2003-2004, misión Barrio Adentro, la misión de salud, la misión Robinson, que alfabetizó 1,5 millones de compatriotas, la misión Rivas, ¿no?, que permitió que miles de compatriotas sacaran la secundaria o el bachillerato, la misión Sucre, que ha permitido construir un tremendo sistema de estudios universitarios en el país para todos los sectores de la población. Esas misiones se conocen. La misión Alimentación, que es un fenómeno, realmente un milagro, que lleva la alimentación de calidad a millones de venezolanos. Es realmente algo impresionante. Pero el presidente creó el concepto de grandes misiones, que son, buena parte de ellas, son grandes misiones para englobar el esfuerzo completo del Estado y la sociedad en función de objetivos estructurales. Uno de ellos es vencer la pobreza extrema y la pobreza en el país, que es una meta de estos próximos 6 años. Y ahí está la gran misión en Amor Mayor para proteger a nuestros viejitos, la gran misión Hijos e Hijas de Venezuela para proteger a los hijos de los más pobres, de los más humildes, ¿no?, que son 2 misiones emblemáticas. Está la gran misión Saber y Trabajo para combinar todo el proceso de diversificación económica del país y de trabajo productivo para vencer el desempleo definitivamente, pero con actividad productiva, la gran misión Saber y Trabajo. Está la gran misión Agrovenezuela, que es para tratar de lograr revertir los 100 años de dependencia de la renta petrolera. El modelo que el imperialismo norteamericano le impuso a nuestro país hace 100 años exactamente, a revertirlo y convertir a nuestro país en un país productivo. Nosotros tenemos 33 millones de hectáreas cultivables del mejor nivel para producir alimentos y apenas trabajamos mal que bien 3 millones de hectáreas. Así que tenemos que construir una cultura productiva del campo y que toda nuestra juventud se forme para eso, la que vive en el campo y la que hoy vive inclusive en pobreza en grandes ciudades. Y el presidente ha planteado que las grandes misiones deben cruzarse, misión Saber y Trabajo, misión Agrovenezuela. Y pudiéramos decir, la gran misión estrella de esta obra venezolana, que es la gran misión Vivienda Venezuela, que es un fenómeno. Este año 2012 que ha pasado... Impresiona mucho a quienes visitan Venezuela. Claro, se logró la construcción de 200.000 viviendas de gran dignidad para los más pobres de los pobres de nuestra patria. Y además se ha conformado una maquinaria de trabajo impresionante, de las industrias del cemento, de las industrias del hierro, de los trabajadores, los movimientos de trabajadores, de los empresarios del sector privado, de la banca pública, de la banca privada, de nuestros ingenieros, arquitectos, y además articulados con el mundo. En la gran misión Vivienda está articulada Cuba, con su experiencia, enseñando y aprendiendo. Rusia, China, Bielorrusia, Turquía, etcétera, etcétera. El mundo entero, en este proceso que el presidente Chávez ha construido de integrarnos al mundo para desarrollar la patria, eso tiene una gran expresión en la gran misión Vivienda Venezuela. Son logros económicos, sociales, políticos. Y en el campo internacional, bueno, te podría decir el ingreso definitivo de Venezuela al Mercosur. Somos Mercosur ya definitivamente. La consolidación del ALBA. Podría decirte 1000 cosas del ALBA, pero solamente te voy a decir una. El Sucre cerró el 31 de diciembre, cuatriplicando las transacciones que se están haciendo en la moneda Sucre, que nos une a los países del ALBA. Se ha trazado casi 1.200 millones de dólares este año
2012 que pasó. O sea, se pasó de 300 millones de dólares a 1.200 millones de dólares. Realmente quiere decir que se va construyendo una zona económica, una zona monetaria y una zona financiera común de los países del ALBA, que dicen que el ALBA, además de ser un referente político, moral, ideológico, social, por sus logros en educación y salud, ya comienza a ser una zona económica que van haciendo con fortaleza, con nuevas fórmulas. Igualmente, UNASUR, nuestro querido compañero Ali Rodríguez, ahorita en noviembre presentó un proyecto frente a los presidentes y presidentas de UNASUR que fue aprobada por unanimidad por el continente, y ahora en el 2013 vamos a una ofensiva de construcción de los simientes reales de la UNASUR, la consolidación de la CELAC. Este año la CELAC se reunió bajo la presidencia de Chile con Cuba y Venezuela en la Troika, fuimos a la India, fuimos a China, abriendo caminos hacia la consolidación del mundo multipolar. China, India, Brasil, Rusia, lo que es el BRICS, ¿no?, que también ha dado pasos importantes de consolidación. Así que podemos decir que ha sido un año de lucha, donde nuestro comandante en jefe, Hugo Chávez, ha estado allí bajo la conducción de cada paso, de cada cosa, enfrentando con gran coraje y una gran fuerza cada circunstancia que le tocó. La operación de febrero, después vino la quimioterapia, ¿no?, vino la radioterapia, después cuando se cercioró que había superado esa etapa y su cuerpo estaba sin ninguna lesión, decidió, como el pueblo se lo pedía, lanzar su candidatura. La derecha siempre ha estado especulando sobre la vida y la salud del comandante Chávez, y el comandante Chávez siempre le ha dado lecciones en relación a eso, y se lanzó para la calle con el pueblo. Y la derecha en el mundo decía que iban a ganar con el 20%, que la revolución bolivariana se acababa, y ahí está la fuerza de un pueblo que nunca le ha fallado a Chávez, porque Chávez nunca le ha fallado a nuestro pueblo, ni a los pueblos de América Latina. Y ahí está el gran regalo del 7 de octubre. Y ahora que el comandante Chávez ha tenido las dificultades de fin de año, también está el pueblo. El pueblo venezolano acompañado más que nunca por la oración, por la solidaridad de los pueblos del mundo, particularmente del pueblo cubano, de Fidel, de Raúl, de los médicos y médicas. Hay que ver lo que es la abnegación. Nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido todos los días del año 2012, cada segundo, de los médicos, la abnegación. No se trata solo, en el caso de la medicina o de cualquier otra ciencia, pero en el caso de la medicina, de tener mucho conocimiento. Eso es muy importante, pero no es suficiente. El amor. En el caso de los médicos y médicas que atienden al presidente Chávez, formados aquí en Cuba, en la Cuba revolucionaria, son médicos de la más alta excelencia de conocimiento mundial, pero además tienen algo necesario, que es el amor. Creen en lo que hacen, creen en el ser humano, aman al comandante Chávez, y lo que hacen lo hacen con la verdad, no por el metal, lo hacen por el corazón. Entonces, el conocimiento, la inteligencia, que además está movido por los grandes sentimientos de amor, bueno, tiene que lograr lo que se ha logrado durante el 2012, seguir luchando, seguir resistiendo y lograr que ese comandante que estuvo en el año 2012 conduciendo cada una de estas batallas para esta victoria, sigamos acompañándonos en esta lucha. Bueno, yo tengo otras preguntas que hacerle y me gustaría no dejar volver luego también sobre la salud del comandante presidente, porque creo que es una de las preocupaciones fundamentales de los pueblos latinoamericanos, no solo del pueblo venezolano. Le propongo ir nuevamente a pausa y regresar. A ustedes les recuerdo que estamos conversando con Nicolás Maduro, vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela y su canciller aquí en La Habana, Cuba. Presidente, yo quisiera, digamos, volver sobre algo que usted abordaba en términos generales, pero más preciso. La oposición, que sigue gozando de un poder mediático superior en muchos casos, sigue insistiendo que es débil la revolución bolivariana. ¿Qué argumentos usted podría darnos para decir que se ha consolidado, más allá de lo que estábamos conversando antes, que den señales de que se consolida el proceso revolucionario venezolano? Las revoluciones demuestran sus fortalezas o debilidades de acuerdo a las pruebas que la vida y la historia le colocan. Y la revolución bolivariana ha tenido la virtud, bajo la conducción del comandante Hugo Chávez, y la inmensa fuerza
liberadora del pueblo, de pasar todas las pruebas y salir de cada una de ellas cada vez más fuerte. Y se ha ido convirtiendo en una revolución de carácter histórico que ha marcado la nueva época de la historia de Venezuela y que ha ayudado a marcar la nueva época de la historia de América Latina y el Caribe. Época que está abierta en el continente y en nuestro país también. Nosotros hemos pasado pruebas sumamente exigentes, fuertes, ¿no? Pudiéramos decir desde el 4 de febrero del año 92. ¿Quién iba a pensar, quién iba a apostar nada por ese hombre, ese flaco de boina roja que surgió el 4 de febrero? Creo que ni él mismo, en la soledad de su calabozo, el 4 en la noche o el 5 en la mañana de febrero del 92. Y era un proceso que empezaba a irrumpir y que lo rompía todo. En la misma época recuerdo que se comparaba, y alguna gente decía que era exagerado, al 4 de febrero del año 92 con el 19 de abril de 1810. Y algunos historiadores, sobre todo de esta derecha que se barnizó de izquierda alguna vez, decía que era una exageración. Hoy sabemos que no es ninguna exageración. El 4 de febrero es para nuestra historia presente y futuro lo que fue el 19 de abril de 1810 para nuestra historia, que fue la campanada, el golpe inicial, el inicio, valga la expresión, de un camino, la irrupción de una generación, de un proyecto, de un liderazgo en este caso, el del comandante Hugo Chávez. Y bueno, cuántas cosas se han pasado, las persecuciones del año 94, 96, 97, todos los mecanismos de fraude del año 98 para que no ganara las elecciones del presidente Chávez, toda la oposición de la derecha para que no hubiera constituyente y para que no se aprobara la Constitución, porque estos mismos personajillos de la derecha venezolana que ahora sacan la Constitución y le enarbola, ellos estuvieron en contra de la Constitución y mandaron a votar no, contra la Constitución, ¿no? Luego han reformulado un poco la cosa. ¿Quién iba a pensar que el 11 y 12 de abril del año 2002, cuando estábamos en esas horas tan difíciles, se iba a producir el milagro de la resurrección del pueblo y el pueblo iba a traer al comandante Hugo Chávez allí donde tiene que estar siempre, en la conducción de la patria? Y la revolución fue enfrentando cada circunstancia, el referéndum que pretendió ser revocatorio del año 2004, ¿no? El 2006, la crisis económica tremenda en que entramos en el año 2008, el mismo referéndum de la reforma constitucional, que lo perdimos, por una ñinguita, por 4 votos, como sea, pero lo perdimos. Y bueno, eso fue un golpe de gran aprendizaje para nuestro pueblo y para la dirección política que acompaña al presidente Chávez, para el propio presidente Chávez, de grandes lecciones de él para cada uno de nosotros. En esas horas complejas de los resultados de ese referéndum, ¿no? Y bueno, todas las adversidades que hemos enfrentado. La adversidad más dura ha sido esta que estamos viviendo, ¿no? Que descubrimos aquel 11 de junio del año 2011, ¿no? Y que hemos enfrentado con entereza, con el coraje que él tiene, con su confianza en el futuro de la patria. Confianza infinita, absoluta en el pueblo venezolano, absoluta. Y yo te podría decir, nuestro pueblo tiene hoy la educación, la cultura política, los niveles de organización para hacer continuar esta revolución, por lo menos por lo que resta de este siglo. Nuestra revolución hoy goza de fortaleza política, espiritual como nunca antes. Si algo realmente ha sido tocado y removido en el alma del venezolano en este año y medio de acompañamiento del comandante Chávez en todas estas circunstancias que hemos enfrentado, ha sido nuestra raíz de pueblo bueno, de pueblo noble, de pueblo que es capaz de juntar su oración con el mayor sentimiento para acompañar al líder que aman, porque nuestro presidente es amado por millones, por las mayorías nacionales de nuestro país y de muchos lugares del mundo.
y nuestro pueblo ha crecido espiritualmente, más allá de los creyentes, de quien pueda creer en Dios o no, en una religión, en una práctica espiritual. Todo nuestro pueblo ha crecido espiritualmente, en su confianza, en que la energía positiva, colectiva, siempre va a permitir abrir los caminos de la victoria en el caso de la lucha por la salud y por la vida, ¿no? Y eso ha alimentado mucho al presidente Chávez y le ha dado un componente especial. Por eso nosotros hemos hablado que nosotros, además de una revolución política, de una revolución socialista, de una revolución de independencia, estamos viviendo una revolución del amor, una revolución espiritual, profunda, ¿no? Que es uno de los componentes que el comandante Chávez siempre ha hablado, componentes éticos, morales, de una revolución verdaderamente socialista. El Che Guevara también habló del hombre nuevo, de la mujer nueva, ¿no? Y la necesidad de que el revolucionario fuera lo más elevado de la especie humana por su capacidad de desprendimiento, de solidaridad, de humanismo verdadero. Nosotros decimos de cristianismo practicado verdadero, de bolivarianismo practicado y verdadero, ¿no? Poco lo que hacen los médicos cubanos en el mundo entero, que a veces poco se conoce. Misioneros por el mundo que andan curando a un niño hambriento en Botswana como lo curan en una selva de Guatemala, ¿no? Ese sentimiento que solo nosotros los latinoamericanos hoy hemos podido desarrollar y que se llama socialismo. Así que la revolución bolivariana tiene reservas morales, reservas políticas para crecerse frente a las circunstancias que le toque vivir. Pero me voy a apoyar de una frase de Chávez que se convirtió en un lema para ustedes y que tiene que ver con cierto estigma que padece el socialismo, que es el tema de la eficiencia. Eficiencia o nada, dijo el presidente Chávez, y yo pregunto, ¿cómo están ustedes haciendo para que se cumpla y se acabe también con ese mito en relación con un sistema como el socialismo? Bueno, una gran tarea histórica que el presidente ha echado a andar, ¿no? Una de las tareas principales que hemos asumido es fortalecer el cuerpo de inspectores e inspectoras socialistas de la Presidencia de la República, que el propio presidente creó, y hemos comenzado una labor de revisión, fundamentalmente todos los proyectos del área de economía productiva del campo socialista, los distintos ensayos, inversiones que se han hecho, para, en primer lugar, poder diagnosticar en qué situación se encuentran, qué necesitan, ¿no? Lo que hemos encontrado en lo fundamental es que están ausentes de un plan de desarrollo, interconectado, como red, como zona económica socialista. Y en segundo lugar, de un plan de desarrollo que se corresponda con el tiempo, ¿no? Que esos proyectos económicos tienen que dar frutos para la República, para la patria, ¿no? Entonces son proyectos de diversos signos. Ahora vamos a pasar a una nueva etapa de revisión de los proyectos sociales, de cómo marcha la construcción del sistema integrado de salud pública, cómo marcha el sistema educativo. O sea, el presidente nos ha orientado para que hagamos una revisión global de la revolución y podamos ir haciendo ajustes para que la revolución tenga mecanismos y métodos de trabajo que nos den aún más eficiencia. Bueno, yo le propongo ir de nuevo a un corte y volver con otras preguntas que nos quedan. Les reitero a todos nuestros televidentes, estamos desde La Habana, Cuba, conversando con el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. 1 de enero del año 2013, esta es la pregunta que todos los latinoamericanos y los amigos de Chávez, que son millones en el mundo, no me perdonarán que no haga, al margen de lo que usted nos ha estado comentando hasta ahora, pero también junto con esta información que usted daba y que la revolución ha estado dando, corren rumores malintencionados, hasta una expresión suya, hasta una gripe suya puede ser interpretada como una señal de que las cosas van mal. ¿Cómo ha visto al presidente Chávez? ¿Qué puede contarnos de su recuperación? Bueno, nosotros llegamos aquí el 29, ya era la madrugadita, pues. De ahí nos fuimos directo al hospital, ¿no? Y allí en el hospital estuvimos conversando con los médicos, con las hijas del presidente, con Rosita, con María, con nuestro querido compañero Jorge Arriaza, estaba el comandante Fidel allí, y la conversación duró hasta tarde, actualizándonos de cómo se encontraba el comandante presidente.
Luego, durante el día 30, ¿no?, estuvimos haciendo seguimiento de la situación y se dio la información oficial que dimos a conocer a través del comunicado, ¿no? Luego decidimos quedarnos en La Habana para acompañar a los familiares, ¿no?, acompañar al comandante presidente, ¿no? Así lo hicimos, ¿no? 31, ahora el primero, regresaremos mañana 2 a Caracas, ¿no?, a continuar las actividades de trabajo, ¿no? En el transcurso de estos días, yo pude verlo en 2 oportunidades, ¿no?, conversar con él, ¿no? Él está consciente absolutamente de lo complejo del estado postoperatorio. Y él nos pidió expresamente, nos ratificó, que mantuviéramos al pueblo informado siempre, siempre con la verdad, por dura que ya fuera en determinadas circunstancias. Hoy estamos cumpliendo, hoy martes, exactamente 3 semanas de la operación, 21 días de la operación, y todo el postoperatorio ha sido complejo, delicado, ¿no? Los médicos han estado allí de manera negada, permanente, evaluando cada cosa, cada momento, evaluando cada hora, ¿no? Y nosotros hemos mantenido informados al pueblo de manera, desde el primer día de la operación, mientras se desarrollaba la operación, cuando culminó la operación, 24 horas después, que las circunstancias eran muy complejas y difíciles, ¿no? Y luego de manera intermitente, a veces informamos 2, 3 días seguidos, luego informamos con un día intercalado, hemos informado desde actos de masas con nuestro pueblo, desde comunicados oficiales, desde Caracas, desde La Habana, y así seguiremos informando, ¿no? Estamos frente a una situación donde el presidente está siendo atendido, tiene sus tratamientos en una situación compleja, ¿no? Y todo el tiempo estamos esperando su evolución positiva. A veces ha tenido ligeras mejorías, a veces situaciones estacionarias, ¿no? Y bueno, nosotros le decimos a nuestro pueblo, a nuestros hermanos del mundo, ¿no?, que estaremos informando, que tengan confianza y seguridad en las informaciones que en cada momento estaremos dando. Y nosotros tenemos la confianza y la fe en Dios y en los médicos, que nuestro comandante Hugo Chávez seguirá evolucionando y que más temprano que tarde saldrá de esta situación compleja y delicada en que está postoperatoria, ¿no? Y bueno, en esa confianza se mueven los médicos, en esa confianza nos movemos nosotros, el equipo político de acompañamiento, y en esa confianza debe moverse todo nuestro pueblo. Vacunarnos frente a la mentira. ¿Qué está detrás de la mentira? ¿Qué está detrás de los rumores malintencionados? ¿Qué está la maldad y el odio de los enemigos de Venezuela? Lamentablemente de periodistas de la derecha venezolana, ¿no?, que están desde hace mucho tiempo al servicio de los peores intereses imperiales antipatria, antivenezolanos. Esa es la verdad verdadera. Son gente que cualquiera podría calificarlo de enfermos mentales, de enfermos de odio y enfermas de odio, de maldad, que no tienen límites, que no saben respetar el sentimiento absolutamente respetable de sus familiares, de sus hijas, hijos y de todo un pueblo. O sea, quien no sabe respetar no tiene límites y es capaz de inventar, de manipular, de tratar de crear situaciones de zozobra, de burlarse, porque son capaces de mofarse de situaciones delicadas como las que hemos vivido. Sencillamente muestran su alma. El alma de la derecha es esa, es un alma miserable. Dirán alguna gente de la oposición venezolana que ellos no comparten eso, bienvenido. Hemos recibido mensajes de gente de oposición, en lo personal, en lo político,
que ellos no comparten los comentarios y las campañas malintencionadas de algunos sectores y periodistas y medios de la derecha. Está bien, pero de pronto ustedes a veces se convierten en cómplices de estos sectores por omisión, por silencio. Ya algunas voces están saliendo, ya porque están jugando con fuego. Es el sentimiento más genuino de amor de un pueblo. Y detrás de eso, como hemos dicho, ese sentimiento lo tratan de envenenar con odio. De envenenar para tratar de buscar en algún momento de esta historia un desenlace violento. Que el odio, que el amor del pueblo, envenenado por este odio, se convierta en rabia incontrolada. Algunos de ellos han escrito que se convierta y veamos un gaitanazo, un bogotazo. Esa derecha loca piensa que un pueblo descontrolado por su amor convertido en rabia, los beneficia a ellos. Nosotros sencillamente le decimos a nuestro pueblo, con la mayor confianza, con el mayor amor al comandante Chávez, a la historia de nuestra patria, a la historia larga y a la historia de ahora, de este momento. Bueno, tengamos confianza en el trabajo que se está haciendo, en el camino que se está haciendo. Siempre diremos la verdad, en cada segundo. Sea la verdad la que sea, la diremos, porque confiamos en las fuerzas morales y espirituales de nuestro pueblo. Y nuestro pueblo ha demostrado que sabe crecerse en cualquier circunstancia, que es el pueblo de los milagros, es el pueblo de Chávez. Y el comandante Chávez tiene confianza en su pueblo. Y en las circunstancias que tengamos que enfrentar, hoy, mañana, cuando sea, las enfrentaremos. Ya hemos enfrentado y derrotado golpes, amenazas y agresiones imperialistas. Y hemos también enfrentado las circunstancias de un presidente que ha enfrentado una enfermedad con dignidad, con coraje, y ahí va, luchando. Alguien me preguntaba ayer por un mensajito de texto, ¿cómo viste al presidente? Y yo le dije, con una fuerza gigantesca. Primero, uno lo saludé con la mano izquierda, así. Y bueno, me apretó con una fuerza gigantesca, mientras hablábamos, ¿no? Y esta misma persona me preguntaba, ¿y cómo viste el rostro, la cara? Y yo le dije, bueno, con la fuerza de siempre. Si nuestro comandante está dando esta batalla con esa fuerza que tiene, nosotros tenemos que estar con la misma fuerza. Y vacunarnos de rumores, de mentiras. Borrar la mentira, borrar los rumores. Y a esa derecha que reflexione, si todavía le queda algo en el cerebro de masa gris para reflexionar, o en su corazón le queda algún sentimiento humano, que respeten al pueblo, que respeten a la familia del comandante Chávez, a sus padres, a su madre, a sus hermanos, que nos respeten. Bueno, y seguir nosotros el rumbo de solidaridad y de trabajo, porque si algo el presidente me preguntó fue del trabajo, cómo va la cosa económica, cómo va la actividad política, cómo estuvieron la juramentación de los nuevos gobernadores y gobernadoras. Así que nuestra mayor respaldo al comandante Chávez, además de la oración y de nuestra conexión con la energía de Dios, es trabajar, unirnos cada vez más. Como dijo el presidente Hugo Chávez, unidad, batalla y victoria. Esa es nuestra consigna. Bueno, yo le agradezco muchísimo a usted y soy de las que cree en los milagros, porque lo he visto en la Revolución Bolivariana. Le transmito el mayor respeto y la necesidad también de expresarse del pueblo cubano, de que sepa que aquí hay un pueblo también, más allá de los credos, como usted decía, como decía Pepe Mujica, en una carta maravillosa al presidente, más allá de los credos, todo el mundo, de buen corazón en el mundo, quisiera ver de nuevo al comandante presidente Hugo Chávez volver al frente de su pueblo. Hay un credo que nos une a todos, querer en Chávez. Creer en Chávez, yo creo que sí. Gracias, vicepresidente, por esta entrevista para Latinoamérica, para el mundo, que también nos hace recibir con optimismo el año 2013, sabiendo que el mejor regalo para Chávez también es contribuir a la unidad y a la victoria del pueblo bolivariano. Gracias de nuevo. Gracias a ustedes muchísimas gracias por sintonizar Telesur y por acercarse a lo que sigue siendo hoy el mayor interés de los pueblos latinoamericanos y del mundo, donde está la suerte, el destino de la Revolución Bolivariana, que es también la suerte y el destino
de los pueblos latinoamericanos. Hasta un nuevo encuentro en la mesa redonda o en cualquier otro espacio de Telesur en el que podamos estar desde La Habana. Muy buenas noches.